Ya va, y ahora sí, sí estamos, ahora sí comenzamos. Buenos días, hoy estamos de vuelta después de un fin de semana. Bueno, en Santa María hubo receso de clase toda la semana, así que para mí fue una semana media rara, digamos. No, para ustedes probablemente no tanto. Continuamos entonces con nuestras entretenciones. Vamos a hablar un poco de LAN inalámbrica, o sea, lo que se conoce tradicionalmente como Wi-Fi. Mm, un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la idea? Lo que queremos hacer es montar redes que sean inalámbricas, o sea, no estar amarrado a un cable, de manera de poder moverse, básicamente. Eso impone inmediatamente una serie de requerimientos que son bien distintos de los requerimientos que tienen las redes tradicionales basadas en cable. Un requerimiento obvio, un fondo, un requerimiento simple de todo tipo de red, en realidad, eh, para el video, para no estar tanto ancho banda, es throughput, o sea, manejar la máxima cantidad posible de datos. Eso en realidad es para cualquier red, digamos, ¿sí? Segundo punto es número de nodos. Uno de los problemas que se producen precisamente con las redes inalámbricas es que se usan, uno de los usos, digamos, de las redes inalámbricas es, por ejemplo, en, no sé, en conferencias, en convenciones, en donde se junta mucha gente, ¿sí? Y si se junta mucha gente, significa muchas, muchos equipos conectados simultáneamente a la red. O sea, y también, en el fondo, ese es otro tema más, el hecho de que uno está, cuando empezaron a aparecer los computadores, digamos, personales, lo típico, entre comillas, era tener un equipo conectado a la red en la casa. Y eso, inicialmente uno no estaba ni siquiera conectado a la red. Hoy en día, por ejemplo, aquí en mi casa, tengo conectados a la red, yo personalmente, dos computadores, teléfono celular, un tablet, eh, que son. Mi señora tiene un computador, tiene un teléfono, el hijo tiene un computador, un teléfono, tenemos tres televisores en la casa que también están conectados a la red. Está un aparato llamado Alexa. No sé si habrán ido contabilizando, digamos, pero definitivamente es un número ya bastante crecidito. Y no somos muchos acá en la casa, somos tres personas. Eh, y en la medida que la tecnología se va abaratando, se hace cada vez más conveniente irla incorporando en distintos tipos de equipos que a su vez son cada vez más capaces, digamos, son cada vez más poderosos y consumen, por lo tanto, consumen y generan, más consumen en general que generan, pero de todas maneras, mayores cantidades de datos, ¿sí? Por lo tanto, el tema del número de nodos que se puedan permitir en la red es un tema que es importante. Hay que estar preparado para manejar posiblemente centenares de equipos conectados a la red. Una red inalámbrica aislada del mundo no tiene mucho sentido. Tiene que haber alguna clase tiene que existir algún mecanismo para conectarse a la
una red de área local o directamente a una red de área más amplia. El área de servicio de la red, cuando estamos hablando de redes Wi-Fi, en general estamos hablando de una red que debe alcanzar más o menos una casa o una cosa así, o tal vez un gimnasio. ¿Sí? Estamos hablando de un alcance de tal vez un centenar de metros, una cosa así. Entonces, orden de magnitud. Si es más grande, bueno, mejor, digamos, pero estamos hablando de un alcance bastante limitado en general. Un tema que es crítico es que si que estamos hablando de red inalámbrica, eso lleva consigo la idea de equipos móviles, equipos que no están amarrados a cable y por lo tanto eh, viven de baterías. Las baterías hoy día son cada vez más pequeñas y tienen capacidades cada vez mayores. Los equipos en sí se están tomando medidas bastante heroicas para disminuir el consumo de energía de CPU, de almacenamiento y qué sé yo, de los computadores. Y queda entonces obviamente el consumo de energía de parte de todo lo que es la red. En el caso de, por ejemplo, teléfonos celulares, el consumo de batería por la conexión celular. En este caso acá tenemos que un tema crítico es el consumo de batería en la red Wi-Fi. Hay un problema de robustez de la transmisión. Eh, Estamos hablando de equipos móviles, estamos hablando de, por lo tanto, de equipos que se mueven, que pueden estar en distintos momentos a la vista, digámoslo así, en términos de las ondas de radio relevantes, a plena vista del lugar, de la contraparte a la que se están conectando, y en algún otro momento pueden estar de alguna manera ocultos, o sea, detrás de alguna mampara o algo así que absorbe o refleja la energía radio. Por lo tanto, el sistema tiene que funcionar incluso bajo esa clase de situaciones bastante adversas, de señal que puede variar en cosas de fracciones de segundo, puede variar en forma realmente brutal. Otro tema es la seguridad. Estamos hablando de que estamos enviando nuestros, eh, nuestros datos a través de, a través de ondas de radio, y esas ondas de radio en principio cualquiera las puede interceptar. Por lo tanto es importante tener mecanismos robustos y seguros, digamos, para impedir que terceros no autorizados puedan interceptar o interferir o, ¿cómo se llama?, falsificar, digamos, tráfico de parte de algunos de los participantes en la red. Otro tema es la operación de redes co-ubicadas, co-located, aquí dice que, o sea, que están ubicadas en el mismo lugar. Aquí estamos hablando de una cosa tan simple como yo tengo mi red Wi-Fi en mi casa, la casa vecina también tiene una red Wi-Fi y la distancia es lo suficientemente pequeña como para que yo pudiera conectarme a la red de ellos y viceversa. O sea, las redes se traslapan simplemente y por lo tanto es necesario tener mecanismos en su lugar, digamos, para permitir que hayan dos redes que se traslapen en ese sentido, porque impedir que haya traslape entre redes en realidad no hay
no hay una manera práctica de hacerlo. Esa es una cosa. La otra cosa es situaciones como, por ejemplo, el Departamento de Informática de la Universidad de Santa María, donde tenemos en el fondo tres redes que en el fondo usan incluso los mismos equipos para manejarse, digamos, pero que en realidad son tres redes separadas que cubren el mismo espacio. Una red para alumnos, una red para profesores y funcionarios del departamento y una red a la cual uno puede invitar visitas, ¿sí? Son tres redes separadas que cubren exactamente el mismo espacio. Una situación, o sea, un requisito extremadamente deseable es que la red se puede operar sin tener que solicitar permisos. En general, el espectro electromagnético es un recurso limitado y en la mayor parte de los países para poder utilizar un rango de frecuencias de ese espectro en el rango de ondas de radio particularmente o televisión, ya que estamos por eso, hay que solicitar una concesión. O sea, señor, usted, qué sé yo, radio infinita, tiene permiso de usar la frecuencia tanto en tal área de Valparaíso, por decir algo, ¿sí? Usted, canal de televisión nacional, usa tal canal con rango de frecuencias en la provincia de Valparaíso. Ustedes, señores, televisión UCB, usan este otro canal en Valparaíso. Eso porque si cualquiera llega y se toma un rango de frecuencias, va a interferir con el resto, obviamente. Resulta que para una serie de usos específicos, hace tiempos inmemoriales, digamos, cuando se asignaron las frecuencias del caso, se reservaron ciertos rangos de frecuencia para usos sin permiso, siempre y cuando las potencias de transmisión fueran razonablemente bajas. Y en este caso, las redes Wi-Fi usan parte de esos rangos. Y usan, y para tener permiso de usar esos rangos, en el fondo se requiere tener una potencia de transmisión baja, que no es problema de parte de las estaciones propiamente tales. Ya habíamos dicho que las estaciones para conservar batería van a tender a usar potencias bastante bajas. Handoff roaming, este es otro tema interesante en esto. Por ejemplo, pensando en la escuela de ingeniería de ustedes, bueno, en realidad la escuela de ingeniería es un área relativamente compacta, digamos, no es tanto problema ahí. Pero pensando, por ejemplo, pensemos en el caso de la Universidad de Santa María. En la Universidad de Santa María ustedes pueden conectarse a la red de la universidad, no al departamento de informática ahora, y básicamente pasearse a través de todo el campus, que es bastante extenso. Eso porque se están conectando en el fondo a distintas antenas, a distintos access points que se llaman, vamos a discutir un poco más adelante de qué se tratan todas esas cosas. Y los access points en el fondo van cubriendo áreas básicamente que se traslapan y el punto es que la
la conexión se efectúa a través de uno de ellos o del otro y todo ese cambio, digamos, estoy conectando a través del access point 1 y ahora me estoy conectando a través del access point 2 porque dado que me estaba moviendo y ya me estoy alejando de uno y me estoy acercando a dos, todo ese cuento es automático, o sea, ni siquiera me doy cuenta que eso está ocurriendo y no hay ninguna interrupción en la transmisión. A eso le llaman handoff o roaming, o sea, poder moverse entre los distintos lugares. Y el otro punto que definitivamente es extremadamente deseable es configuración automática, dinámica. ¿Sí? Hay cierta parte de la configuración que es fija, llamémoslo así, pero la mayor parte del cuento es configuración automática. No queremos que nuestro lindo usuario, que lo único que sabe es que anda con un celular en el bolsillo y que el celular se conecta a la red Wi-Fi, tenga que estar haciendo ninguna clase de configuración para conectarse a la red. Esperar que la configuración, la conexión y la configuración, cada vez que el usuario entre a usar la red, sea lo más transparente posible. También, por lo que habíamos comentado antes, número de nodos y esa clase de cosas, suele ser que las redes Wi-Fi, no es el caso acá, en mi casa específicamente, pero sí el caso general, la, ¿cómo se llama? La población de nodos conectados a la red es variable. Van llegando nuevos, otros se van yendo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo salgo de la casa, me voy de acá, mi teléfono obviamente se conecta a la red Wi-Fi y cuando vuelva se reconecta. Si es que viene alguno de mis hijos de visita, trae su teléfono y el teléfono de esa persona entonces también se va a conectar a la red de acá. Piensen también la situación de, por ejemplo, una conferencia o una feria, digamos, donde hay mucha gente dando vueltas, llegan nuevos eh, participantes todo el tiempo y otros se van. Entonces, todo lo que sea configuración del cuento tiene que ser automático porque tiene que manejar una población siempre cambiante, o sea, estar preparado para manejar una población siempre cambiante de equipos conectados a la red. Hay una serie de estándares de la IEEE, IEEE 802.11, es el área que tiene que ver con, de la IEEE, que tiene que ver con redes inalámbricas, Wi-Fi, o sea, de área local, ¿sí? Y los estándares generalmente se conocen como 802.11 letras, ¿sí? Eh, Ahí básicamente hay varias generaciones, A, B, G, N, que básicamente eso lo que tiene que ver fundamentalmente son con cambios en la parte física y parcialmente en la parte MAC de la red para acomodar mayores velocidades siempre, ¿sí? Y hay otros estándares más entre medio que tienen que ver con aspectos de seguridad. Algunas de las técnicas que se inventaron originalmente apuntando precisamente al efecto, al aspecto de seguridad de la red Wi-Fi, se vio más o menos rápidamente que eran insuficientes, eh, eran bastante fáciles de romper los sistemas de seguridad de la red y por lo tanto eso se ha ido cambiando, se ha ido remozando, ¿sí? Terminología, hay una serie de eh, abreviaturas propias acá.
términos, digamos, se habla de access point, básicamente es el equipo que a ustedes les permite conectarse a la red. Hay un nodo de control que básicamente lo típico, digamos, una red pequeña, la red que tengo yo acá en la casa, por ejemplo, hay un access point y salida, ¿sí? Y todo el mundo se conecta a ese access point. Si es que tenemos redes más grandes, vamos a tener, además de los access points, no uno solo, sino que varios. Estamos hablando de una red más extensa, digamos, tal vez que cubre un par de cientos de metros o varios pisos de un edificio. En ese caso vamos a tener varios access points y cada uno de ellos y todos ellos van a estar siendo coordinados por un controlador central, ¿sí? Y obviamente tenemos los equipos que están conectados a la red. Wi-Fi Alliance. Y de ahí un poco sale el nombre de Wi-Fi, digamos. Originalmente, o sea, el estándar de la IEEE, los 802.11 algo, son estándares. Y obviamente esto es un área en la cual no hay ninguna clase de monopolio, ni siquiera algún fabricante, digamos, que tenga una posición realmente extremadamente dominante en el mercado. Hay muchos participantes, tanto de equipos como de tarjetas de red inalámbricas, etcétera, ¿sí? Entonces, en esa clase de situaciones, siempre está la duda de si, la preocupación de si los productos de distintos proveedores, distintos fabricantes, son capaces de operar eh, entre ellos, interoperar en forma exitosa. El año 99 se creó la Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WICA, que precisamente apuntaba a, o sea, un lugar de encuentro de los distintos proveedores que discutían, digamos, los estándares, estaban también probablemente interesados en sugerir extensiones, modificaciones, nuevos estándares y particularmente interesados en tomar medidas para que los productos de los distintos proveedores funcionaran bien en conjunto. Se cambió de nombre a la Alliance, a Wi-Fi Alliance, Wireless Fidelity, o sea, fidelidad wireless, porque realmente lo de Ethernet era descuento, o sea, Wi-Fi no es Ethernet ni de lejos, ¿sí? Y eh, una de las cosas que hizo, digamos, una de las grandes tareas que asumió fue precisamente crear una, una serie de casos de prueba para verificar de que algún producto de un proveedor X cumpla con, que pase, digamos, las pruebas esas, exista una alta probabilidad de que funcione correctamente en conjunto con los demás. Y esta clase de consorcios típicamente, periódicamente, que sé yo, cada año, que sé yo, cada par de años tal vez, eh, organizan eventos en los cuales se prueba, digamos, que los productos de los distintos proveedores funcionan bien en conjunto.
servicios que ofrece un bien, lo que hace Wi-Fi es dividir el cuento, organizar el cuento en unas cosas que llama ESS, ¿sí? Y DS es la estación eh, que maneja a un usuario, una estación. La estación tiene que asociarse primeramente a la red, tiene que básicamente anunciarse a la red y eh, autenticarse, o sea, demostrar que tiene permiso de usar esta red antes de poder asociarse a ella, y la estación tiene que estar asociada antes de poder entonces enviar y recibir datos, ¿sí? Aquí tenemos la situación de un equipo que se conecta a la red, un equipo que se desconecta de la red y un equipo que básicamente se mueve entre las cosas. Bueno, vamos a saltar un poco estas cuestiones. Entrega de datos confiables definitivamente es un problema particularmente espinudo en redes inalámbricas, redes Wi-Fi. Como decíamos, es bastante común que nos encontremos con que conforme se va moviendo el usuario, el equipo cae en áreas en las cuales está, llamémosla, la sombra de la red, y por lo tanto la recepción es como un for, ¿sí? Eso hace entonces que la pérdida de datos sea bastante grande, ¿sí? Podríamos manejar la entrega de datos confiables, simplemente dejarle la pelota a las capas superiores. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, en TCP/IP. En la capa TCP se encarga de, como vimos nosotros, se encarga el tema de entrega confiable de datos, y lo hace a través de un mecanismo de ventana deslizante y toda la cháchara que habíamos discutido nosotros cuando hablamos de ARQ. El problema es que como TCP/IP y demás en realidad están pensados para eh, toda clase de enlaces, particularmente también enlaces de más largo aliento, digamos. En general, los timeout, o sea, el tiempo de espera antes de decidir que los datos no llegaron y hay que retransmitir, son bastante largos, ¿sí? Y eso no es muy conveniente. Por lo tanto, acá como estamos hablando de una situación en la cual el tiempo, los retardos que hay en la entrega de una trama de datos versus el tiempo que se demora en transmitir la trama de datos, los retardos son prácticamente cero. La entrega es prácticamente instantánea, o sea, estamos hablando de 300 metros y como tope básicamente para una red Wi-Fi, y la red viaja a 300.000 kilómetros por hora, por segundo, ¿sí? Así que para todos los efectos prácticos, el retardo propio de la red es cero. Dada esa situación, es perfectamente razonable utilizar lo que habíamos nosotros dicho de Stop and Go como RQ para envío de datos, y usarlo a nivel de la capa MAC, no en las capas, no tirar la pelota a las capas superiores, porque estamos hablando de una capa que sabemos que por sí es bastante poco confiable, y por lo tanto vale la pena tomar medidas a este nivel, digamos, para hacerla más confiable directamente.
Y básicamente lo que hace 802.11 incluye un protocolo de intercambio de tramas, que la estación que recibe una trama envía un acuso recibo. Si dentro de un plazo muy breve no llega un acuso recibo, se supone que la trama se perdió y se retransmite, ¿sí? Y este intercambio, o sea, el envío de la trama y esperar a que llegue el acuso recibo, se maneja como una unidad atómica. No se permite que ninguna otra estación transmita en el intertanto, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, esto aquí claramente apunta a que se piensa en alguna clase de equipo que coordina todo el cuento y que asigna turnos. Ya, tu turno, te envío esto, espero curso recibo, perfecto, llegó, turno del siguiente, ¿sí? La capa física y la capa MAC de 802.11 se supone de base que son poco confiables. Hay ruido o interferencia de toda clase de otras cosas, digamos, estamos hablando de que se está transmitiendo ondas de radio de baja potencia en ciertos rangos de frecuencia que se observaron para uso de cualquiera puede hacer lo que quiera, en parte porque son rangos en los cuales hay cierta interferencia normal, digamos, de por sí. Y obviamente están todos los posibles efectos de propagación, o sea, las ondas se reflejan, se absorben, digamos, porque estamos pasando, como decíamos, frente a alguna muralla que es particularmente densa, o estamos moviéndonos entre pisos del edificio, qué sé yo. Y por lo tanto, esa clase de efectos van a hacer que se pierdan tramas, tramas que se dañan, tramas que simplemente no llegan. Wi-Fi incluye en todo su manejo de tramas mecanismos de corrección de errores bastante robustos que son capaces de corregir bastantes errores, digamos, en las tramas, precisamente para evitar retransmisiones, pero eso no siempre va a tener, nos va a resultar y por lo tanto es necesario tomar otra clase de medidas, o sea, como estábamos diciendo, este RQ muy estilo Stop and Go para enviar tramas en Wi-Fi. ¿Por qué Stop and Go? Como vimos ya en la prueba, por ejemplo. Stop and Go en esta clase de situaciones es ideal. El retardo para llegar al destino es prácticamente cero. Los tiempos para transmitir una trama son muy largos frente al retardo. Y por lo tanto es una situación en la cual Stop and Go es simple y por lo tanto y suficientemente eficiente, por lo tanto adecuado. Hay una serie de temas acá. Eh, hay una serie de tramas, digamos, predefinidas. Una, eh, hay una trama RTS, Ready to Send, que básicamente avisa, oye, le toca el turno de transmitir a este, así que todo el resto calleu que. Clear to Send, CTS, básicamente le da permiso de transmitir y mientras se haga esto, o sea, R2S básicamente es avisar quiero transmitir, CTS le dicen su turno transmita, ¿sí? Y mientras estén en eso, obviamente la idea es que todo el resto se quede callado para no producir colisiones.
Y es parte de Mac, se puede deshabilitar y básicamente funciona al estilo internetístico de, ¿cómo se llama? CSA, pero obviamente no es recomendable, porque esto es más eficiente. Existen otras variantes, digamos, que usan más tramas para coordinar el acceso a la red, básicamente el tema MAC, Media Access Control, ¿cierto? Para mejorar ¿cómo se llama? La confiabilidad de la red. Eh, bueno, DCF, la subcapa, DCF, que es una capa o subcapa de la capa MAC en el fondo, se encarga del acceso propiamente tal eh, del acceso a la red. Usa esencialmente CSMA, pero no CSMA-CD porque en la red inalámbrica el estar transmitiendo y a la vez estar escuchando en la misma frecuencia es, no se puede en la práctica, ¿sí? Y aquí hay una serie de otras cosas que pueden ustedes revisar ahí. Hay una serie de tipos de tramas de datos, digamos, de distintos tipos. No quiero entrar mucho en el detalle de esto. Hay una serie de estándares en la capa física, como comentaba, el A, B, C, G, N de los IEEE 802.11X, que uno ve las tarjetas que dice, qué sé yo, la tarjeta es capaz de hablar 802.11 A, B, G, N, por ejemplo, ¿sí? Básicamente significa que esa tarjeta es compatible con todas esas alternativas. Y aquí hay un poco de discusión de estas cosas. El A fue el primero, digamos, el B usa velocidades más grandes de 5.5 y 11 megabits por segundo. O sea, son velocidades lentas todavía, ¿sí? Después aparecieron varios más. Eh, esto no. G, que es básicamente B extendido a mayores velocidades, usa otro rango de frecuencias, ¿sí? Distinto. Y G maneja tasas de hasta 54 megas. Hoy día hay nuevos estándares que, por ejemplo, en la Santa María, si no me equivoco, yo me puedo conectar a la red allá a 200 y tantos megas por segundo. O sea, las velocidades han ido aumentando de forma muy grande, ¿sí? Y todo esto trae una serie de cambios eh, bastante importantes. Hay una serie de cambios también en la manera física, cómo se representan las señales que se discuten por ahí, que no viene mucho al caso para nosotros. Unos puntos sí importantes son los servicios de autenticación y
Profe. No se le escucha nada porque silencia su micrófono. Gracias. Mm, Ahora sí, estaba en el servicio de autentificación. Eso fue lo Sí, último que se le escuchó. autenticación. O sea, autenticación, o sea, hay temas de privacidad y permiso de acceso, ¿cierto? O sea, yo quiero, por ejemplo, en mi casa restringir a quién le permito conectarme a la red, ¿sí? ¿Quién tiene permiso de usar la red? En el caso de la red alambrada, el puro hecho de que el equipo esté físicamente conectado a la red implícitamente significa cierto nivel de confianza en ese equipo. O sea, no cualquiera puede llegar y enchufar un equipo a la conexión de red en mi oficina, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de estar conectado a la red físicamente significa cierto nivel de confianza en el participante. En el caso de redes inalámbricas, eh, cualquier equipo que esté a una distancia razonable de, el, de la red misma, digamos, puede perfectamente conectarse a la red. Eh, Me recuerdo cuando las redes inalámbricas eran nuevas, estamos hablando de año 2005 o por ahí, digamos, unos 15 años atrás. Un colega con el que trabajamos en la Santa María, en algún momento fue de viaje a Santiago en un auto de la universidad de puro sapo. Esto fue antes de que estuvieran de moda las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La carretera urbana en Santiago. Y por lo tanto, el viajar a Santiago, particularmente ir a la el campus en Santiago, los campus en Santiago, la Santa María, que están ubicados eh, en Santa María, cerca donde está el Mercurio en Santiago, al otro lado de Santiago, mirando desde acá, ¿no? La manera de llegar allá era viajar a través de la Alameda, súper divertido, que creen que les diga. Y en particular pasaba justo por el centro de Santiago, donde están todos los edificios de los ministerios. Y el colega eh, sapo de naturaleza, que llevaba su computador con Wi-Fi, cosa nueva en esa época, como no iba manejando él, sino que iba manejando el chofer correspondiente, se puso a revisar qué redes había y se encontró con que podía conectarse. En esa época todo el cuento estamos discutiendo acá todavía no estaba inter, inter, interiorizado. Se podía conectar, por ejemplo, a la red del Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Defensa o qué sé yo, directamente, ¿sí? O sea, el puro hecho de estar físicamente cerca de la red te permitía, como se usaban las redes en aquella época, te permitía derechamente conectarse a la red, lo cual claramente no es precisamente ideal. O sea, que cualquier pajarito que vaya pasando en el auto frente al edificio del Ministerio de Defensa o el Ministerio de Hacienda pueda conectarse a la red interna de ellos no es precisamente ideal. Y también, si es que yo tengo mi red Wi-Fi en mi casa, que el vecino se pueda conectar a la red Wi-Fi y básicamente estar usando los recursos que yo tengo, que yo estoy pagando, para él navegar a través de la red no es precisamente algo que yo consideraría deseable.
Por lo tanto, uno de los problemas que presentan las redes Wi-Fi es todo el tema de autenticación. O sea, poder verificar que la estación que está intentando conectarse tiene permiso para conectarse. El 802.11 provee varios esquemas de autenticación distintos. No es obligatorio ninguno de ellos. O sea, uno perfectamente puede montar una red que no usa ningún esquema de autenticación o usa uno del menú que está ofrecido. Eh, el- los mecanismos van desde básicamente la red está abierta, pasando por mecanismos de cifrado bastante débiles. Eh, Cuando estaban en boga esos mecanismos débiles, en el fondo había una serie de programas que, escuchando el tráfico en la red, en un par de minutos en un PC más o menos normal, podían craquear el cuento, encontrar la clave y por lo tanto conectarse a la mala, a la red, hasta mecanismos muy seguros que usan cifrado basado en, ¿cómo se llama?, en cifrado de clave pública, que son mecanismos que con la tecnología y los conocimientos actuales en realidad son perfectamente imbatibles, ¿sí? Y el 802.11 básicamente requiere que antes de que se asocie el equipo a la red, se lleve a cabo una negociación, digamos, del mecanismo de autenticación que se va a usar, primeramente, y segundo, el llevar a cabo, digamos, la autenticación exitosa del par eh, según el mecanismo que se ha elegido. Y obviamente está, igual como está el autenticarse, está el tema de autenticarse. O sea, básicamente podríamos decir, oye, viejito, soy Perico Los Parotes, yo tengo permiso, acá está mi certificado que dice que yo tengo permiso de conectarme a esta red. Revisan los antecedentes del que se está intentando conectar y le dan o no le dan permiso. Y obviamente tiene que estar la contraparte también de que uno de los participantes voluntariamente deje la red, o sea, se desconecte, ¿sí? Pero claramente también hay que considerar la situación en la cual uno de los participantes simplemente eh, se desconecta, digamos. O sea, se desaparece la red. Se apaga el equipo, se aleja y queda fuera del rango, etcétera, ¿sí? Tenemos eso. Y por el otro lado está el tema de privacidad. O sea, lo que a nosotros nos interesa, en la primera parte lo que nos interesa es que quien se conecta a la red realmente tenga permiso de transmitir datos a través de esa red. El tema de privacidad se refiere a evitar que terceros puedan leer los mensajes correspondientes. 802.11 ofrece la alternativa de usar datos cifrados. Originalmente, el mecanismo de seguridad que se llama Web Equivalent Privacy, o sea, seguridad equivalente al cableado, digámoslo así, en una traducción más o menos libre, era bastante débil, o sea, era relativamente sencilla de quebrar esa seguridad y por lo tanto
particularmente leyendo tráfico durante un par de minutos, digamos, uno podía en un equipo común y corriente rápidamente encontrar la clave y por lo tanto leer el tráfico. El tráfico, si que ustedes hoy día se conectan a su banco para revisar la lamentable situación de su cuenta corriente, por ejemplo, ese tráfico de por sí va cifrado. Así que por ese lado no debería haber demasiado riesgo. La mayor parte del tráfico hoy día a través de la red a nivel de TCP está cifrado, pero no todo. ¿Sí? Incluso si el tráfico va cifrado, ustedes pueden revisar los encabezados de los paquetes TCP o IP y ver, este viejito se está conectando al eh, servidor del banco X. ¿Sí? Y eso es lo que no nos gustaría a nosotros que ocurriera. Bueno, ese esquema original era bastante débil y hoy día se usan alternativas que se llaman WPA y WPA2, que utilizan mecanismos de autenticación y cifrado de datos bastante más robustos, que requieren obviamente también bastante más capacidad de proceso. ¿Sí? En realidad, antes de seguir con estos temas, en realidad sí todavía nos queda un rato. Antes de seguir con estos cuentos, un par de cosas adicionales que tienen que ver con Wi-Fi. Resulta que los rangos de frecuencias que están reservados para uso sin licencia eh, incluyen algunos rangos de frecuencias que eh, tienen usos particulares. Por ejemplo, los rangos de frecuencia que se usan para los radares en los aeropuertos caen dentro de estos rangos de frecuencia. Y por lo tanto, esos canales, o sea, esas frecuencias particulares, las redes, o sea, las redes Wi-Fi debieran evitarlas. Asimismo, en muchos países hay ciertas frecuencias que están también dentro de este rango de frecuencias a ser usadas sin permisos especiales, que están reservadas para uso de, ¿cómo se llama? Para usos de emergencia, o sea, por ejemplo, conexión con bomberos o ambulancias o ese tipo de cosas. Nuevamente, igual que en el caso de las frecuencias reservadas para uso de radares o otro tipo de cosas, digamos, en aeropuertos, esas frecuencias no son las mismas no son las mismas universalmente. Las frecuencias, los canales Wi-Fi que están permitidos en Chile son diferentes que los canales Wi-Fi que están permitidos en Japón o en Estados Unidos. ¿Sí? Y por lo tanto, parte del cuento de lo que tiene que hacer el Wi-Fi, en el fondo, es saber dónde estamos y en base a eso decir, estamos en Chile y por lo tanto no se pueden usar los canales tales y cuales, está prohibido, están reservados para otros usos. Si se me ocurre agarrar mi computador y irme a Argentina, los canales allá son distintos y por lo tanto el funcionamiento de la tarjeta es diferente. Todo lo que estamos hablando acá de acceso y autenticación a la red es una negociación relativamente compleja que incluye, entre otras cosas, obviamente el nombre de la red y otras cosas más. ¿Sí? Todo este cuento que estamos hablando acá de mecanismos de seguridad, de cifrado de los datos y todo eso, significa procesamiento extra bastante
costoso. Ya habíamos hablado antes de todo lo que significa el manejo de códigos de corrección de errores, ¿sí? Que significa procesamiento relativamente pesado, o sea, no es simplemente hacer un par de cálculos más o menos sencillos como, perdón, es lo que hace, por ejemplo, CRC, ¿sí? Por lo tanto, en realidad ustedes se dan cuenta de que una tarjeta de red inalámbrica es es un equipo bastante complejo y también que una buena parte de la funcionalidad que conceptualmente corresponde a la tarjeta de red inalámbrica, como el hecho de autenticarse frente a la red y toda esa historia, digamos, requiere cooperación de, llamémoslo así, capas superiores. O sea, no lo hace la tarjeta misma, sino que requiere cooperar para eso con software en el equipo donde está instalada la tarjeta. Bien, entonces vamos rápidamente y con esto vamos a terminar. Terminamos entonces con un capítulo completo hoy día. Hablamos de las redes inalámbricas. Redes inalámbricas en realidad no hablamos de las configuraciones, se me pasó ese detalle. Tenemos la situación en que hay un equipo que le da acceso a todos los participantes a la red, que es la configuración más simple. Tenemos otra configuración un poco más compleja, donde hay una estación base, básicamente, que coordina varios access points y ahí existe la posibilidad entonces del roaming. Eh, en la Universidad Católica, en la Escuela de Ingeniería, ustedes van, ahora no, sí, creo que en la Católica, ustedes entran a la sala y miran en el techo está el proyector y al lado, si no me equivoco, es en la Católica, pero o en la Santa María o en los dos, y al lado se encuentran con que hay una cajita blanca, digamos, que básicamente es el access point de la sala. Y ese es el que básicamente da acceso a la red en esa sala. Si ustedes van a la sala al lado, se están haciendo roaming, se están desconectando de esa caja de esta sala y se están conectando a la caja de la sala del lado, pero todas esas cajas están en el fondo coordinadas por detrás a través de una red alambrada que los conecta a todos ellos con una estación de control. Esa es la configuración relativamente típica, digamos. En el caso de Wi-Fi existe también la posibilidad de la configuración de redes que se llaman ad hoc, que básicamente no hay una estación que coordina todo el cuento, sino que básicamente son solamente los equipos que se coordinan entre ellos. Obviamente en ese caso, de tener una red ad hoc, no perdemos todo el tema de la coordinación central del cuento y el manejo de la red viene a volver a ser simplemente CSMA, básicamente. Hablamos un poquitito de cómo funciona 802.11 como global, la alianza Wi-Fi. Vimos que como la red de por sí es poco confiable, 802.11 en la capa MAC incluye stop and go para hacer que el cuento sea confiable. Tiene metido entre medio código de control de errores, de, ¿cómo se llama?, de corrección de errores y stop and go como manera de controlar errores. Hay una variedad de capas físicas de 802.11, la B, la A, la G, la N, básicamente, que son, hacen cambios en la capa física, en la capa MAC, para permitir mayores velocidades y algunos otros detallitos, digamos, en el funcionamiento de la red. Hay redes Wi-Fi de altas velocidades que usan otros rangos de frecuencia todavía.
Está todo el tema de seguridad, los temas de autenticación y de privacidad en la red, que nadie pueda llegar y conectarse a la red a la mala y usar sus recursos sin estar autorizado para hacerlo, básicamente lo que se refiere a autenticación. Y privacidad básicamente se refiere a que ningún tercero pueda interceptar y leer, digamos, nuestro tráfico. Y por lo tanto saber si es que estamos conectándonos a Google, estamos leyendo correo en el servidor de correo de nuestra empresa o nos estamos conectando al banco. ¿Sí? Eso, estamos entonces. No sé si hay alguna clase de consulta, si es que no, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el día miércoles. Yo tengo una consulta, profe. Dígame, Con el tema de las ayudantías, ¿vamos a tener ayudantías dentro del semestre? nunca apareció ningún ayudante, así que por eso lado estamos fritos. Mm, entiendo. Si fuera necesario, digamos, o sea, podríamos decir, ¿sabe qué más? Digamos que nos juntamos la próxima clase para responder dudas o qué sé yo, pero coordinen entre ustedes y me avisan, ¿les parece? ¿Aló? ¿En qué sentido? Coordínense entre ustedes si es que lo consideran necesario, ¿sí? No tiene sentido que digamos, oye, ¿sabe qué más? La próxima clase nos vamos a dedicar a responder dudas, pero resulta que no hay nadie que tenga dudas ni nada que discutir, digamos. Así que vean ustedes, ¿aló? Yo Discútanlo. creo que la duda iba más por el lado de las evaluaciones de ayudantía, porque en Ah, el calendario de evaluaciones aparecían sí, dos tienes evaluaciones de razón. ayudantía. Sí, tienes razón. Tenía presente armarle un par de tareas, se me olvidó. Disculpen, voy a preocuparme de eso. Ya, estamos entonces. Nos vemos cuando el miércoles. Pásenlo bien hasta entonces. Bueno, les publiqué el texto para el segundo control de lectura. Échenle una mirada, véanlo y en caso de cualquier tema lo vemos la próxima clase. Nos vemos. Chao, chao. Pero, profe, cuídese.